arte y cultura del canal de YouTube de Telemetro y La Mordida Royals del canal de La Mordida hacen una colaboración especial para hablar sobre Carlos III, un suceso que seas amante o no de la realeza es histórico, y el próximo 6 de mayo él va a ser coronado como rey de Inglaterra, un evento muy importante a nivel mundial y todo el mundo está esperando eso. Bienvenida, Alexandra. Gracias. Tenemos un especial de 15 días, cuenta atrás, los últimos 15 días antes de que Carlos llegue al trono, sus últimos 15 días para ese momento, por lo cual él ha sido formado toda su vida, Alexandra. Así es, y ha esperado por más de 70 años. Imagínate. Vamos a iniciar con la infancia de Carlos III. 14 de noviembre del 48 nace Carlos y ya en ese momento estuvo expuesto a la vida pública. Expuesto a la vida pública, ha esperado tanto tiempo, nació, bueno, y su madre no era reina todavía, así que estuvo 3 años siendo como consentido en el seno familiar. Sin embargo, después, cuando ella pues fue reina, porque su papá murió, a los 25 años se convirtió en reina. De hecho, ya cuando ella se convirtió en reina, su papá, como estaba enfermo de cáncer, ya estaba preparando para que comenzara como a hacer un viaje por todo el mundo, que todos los países del Commonwealth la conocieran. Y ella se embarca en un viaje con su esposo, con el duque de Edimburgo, con el príncipe Felipe, y deja a Carlos con sus abuelos, o sea, con la reina madre y con su padre que estaba ya enfermo, ¿no? Y entonces él muere porque estaba era adicto al cigarrillo. Al cigarrillo, sí. Bueno, nada más para que sepas, ¿no? El abuelo de Carlos, tartamudo, estresado por la vida de ser rey, él no quería ser rey. Y entonces todo eso desemboca en que él pues fumaba muchísimo y eso pues le acrecentó el cáncer de pulmón al que sufrió y está pues ya, él sabía que iba a fallecer y comienza a preparar a su hija, ¿no? Que de hecho la familia real británica, disculpa que te interrumpa, culpa mucho a el rey, el hermano de Eduardo VIII. Sí. Eduardo VIII, el hermano de Jorge VI, sí. Lo culpa mucho de la muerte de Jorge VI porque dice que al él abdicar al trono de esa manera tan repentina, creó como ese estrés en Jorge, sí, y todo el asunto y todo el revuelo en que también la monarquía creo que ha sido uno de los momentos más delicados en que se ha visto expuesta por la abdicación, como que más en estado, como ese estado delicado, pues. Sí, y a él le tocó, pues él no quería ser rey, como él era pues tartamudo, tenía una deficiencia para poder hablar en público, para hacer discursos en público, no le gustaba la vida pública de ser rey. Cuando le toca, está sumido en un estrés inmenso. De hecho, la esposa de él, la reina madre, la abuela de Carlos, era la que lo empujaba, era la que realmente tenía el dominio de la monarquía en ese momento. Y bueno, pues entonces él le atribuye que todo este estrés que sufrió, que fue el que le desembocó en todo este cáncer que tuvo y que sufrió muchísimo. Y bueno, nada, empieza Carlos entonces a estar distante de su madre cuando ella se va a este viaje mundial y comienza a quedar con sus abuelos. De hecho, pues la infancia de él, pues la vivió casi toda su abuela. Él tenía una conexión inmensa con su abuela. Era la madre para él y las nanas que tenía. Se dice que la primera palabra que dijo Carlos fue nana y no mamá. Así que imagínate la distancia que había de ella como reina, dedicada. No, entonces también imagínate, para él despide a su madre que va a un viaje por el Commonwealth con su papá y cuando la mamá regresa de ese viaje, pensando un niño voy a estar con mi mamá, ahora es cuando menos vas a estar con ella porque ya ella se fue como princesa de Gales, regresa como reina de Inglaterra y sus funciones obviamente aumentan y el poder estar con Carlos como madre se veía bastante limitado también. Sí, totalmente. Entonces ella dice, nada, de ahora en adelante yo soy la reina y asumo toda la monarquía y todo el peso que esto conlleva. En ese momento Churchill la acompañó mucho y la empujó mucho a su papel de reina tan joven. Y entonces su esposo comienza a estar un poquito relegado, a estar 2 pasos detrás de ella, al príncipe Felipe. Que le costó, parece al inicio, aceptar como que su nuevo papel. Total. Menos que él pensó que iba a estar a la par de Isabel al ser su esposo, pero no. Al final ella es la cabeza de Inglaterra, del Commonwealth, de la iglesia anglicana, como quien dice, y él es como un papel más consorte. Total. Entonces ella dice, bueno, voy a tratando también de mediar en su matrimonio, que fue difícil esa relación de ella como reina y su esposo, un hombre rudo, que le tocó tantos traumas de infancia. Sí, también.
le dijo, bueno, tú te vas a encargar de tomar algunas decisiones en este matrimonio, y una de esas decisiones que el príncipe Felipe toma es la educación que debe tener Carlos como rey, ¿no? Entonces, él dice, nada, fíjate el ejemplo que tienes de tu abuelo, un hombre estresado, que este rol de ser rey es un rol súper demandante. Tú tienes que ser un hombre duro, fuerte, que tengas una educación que te empuje, no puedes ser débil, Temple, tienes que correcto. tener temple. Entonces el príncipe Felipe comienza a decir, nada, él va a tener la misma educación de militar que tuve yo. Y entonces le comienza a sugerir para Carlos educaciones muy rígidas, estrictas. De hecho, él comenta como que Carlos comenta que lo metieron al internado creo que fue en Escocia. Ajá, de Goldstone. Ujú, y ahí él sufrió mucho, él no quería estar en ese internado. Él no quería estar en ese internado y él sufrió mucho bullying en esa época de su vida. Pero la reina pues lo sabía que su hijo estaba sufriendo, pero ella también evitaba conversaciones difíciles y simplemente decidía mirar para otro lado y no hacerse cargo de lo que estaba sufriendo su hijo, ¿no? Entonces, por otro lado, el príncipe Felipe decía, yo cuando estaba en Goldstone era el líder, fue súper exitoso. ¿Por qué mi hijo no? Porque y también mi hijo era un no. tema de orgullo de él como un legado. Ponte que yo estuve en ese internado, ahora va a ir mi hijo. Y también como que trata como de preservar ese legado de la buena imagen que él dejó en ese internado. Obviamente manda el hijo, primero por el tema que él es el encargado y el autorizado para la educación. Y aparte también como que, oye, mi hijo ahora, el futuro rey de Inglaterra, va a estudiar en este internado y también va a preservar mi legado de que lo hice bien y él viene igual, que tienen sus genes, lo que yo hice, y al final no fue así. Exactamente.